Bien, lo tenemos, iglesia. Primera de Corintios 13, 1 al 3, y luego pasamos al Evangelio de Mateo 22, 37, 40. Bien. Dice de la siguiente manera, sígueme con tu vista, por favor, y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, y no tengo amor, ¿qué es lo que dice? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada son. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Evangelio de Mateo 22, 37 y 40. Dice de la siguiente manera: Jesús dijo, ¿cómo que dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu qué, y con toda tu, Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice Cristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a quién. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hoy quiero hablarte bajo el título Avivamiento de raíz. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo te pedimos que tu Espíritu Santo hable en esta preciosa tarde, mi amado Señor, y que se mueva en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, mi Rey bendito. Revélanos tu gracia, tu misericordia y ese amor precioso del cual tú nos quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, mi Rey bendito. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Bien. En Primera de Corintios, iglesia, donde acabamos de leer, en primera instancia se describe, o lo que aquí se describe, porque leímos acerca de Pablo, dice: si yo tuviera esto, si yo tuviera esto, si yo tuviera eso. Todos esos dones o maravillas que Pablo menciona de introducción, podría uno señalarlas como el epítome del avivamiento, es decir, el hablar en lenguas, los misterios, la ciencia, la fe abundante, la caridad, el dar, todo eso, uno podría verlo y decir, bueno, esto es avivamiento, cuando la gente habla en lenguas, cuando vemos milagros, cuando vemos maravillas. Pero esto yo lo defino más como el resultado del avivamiento. Porque creo que Pablo después de eso pasa a algo todavía más profundo. Y Pablo, después de decir, si yo hablase esto, si yo tuviera esto, si yo tuviera esto otro, pero dice algo después: pero no tuviera amor, dice, nada soy, de nada me sirve y nada tengo. Es interesante. De hecho, iglesia, el amor, entendido en la Biblia, es realmente el epítome del avivamiento. Es decir, es lo más profundo del avivamiento. El amor real. Tan importante es el amor para Dios. Escúchame lo que te digo. Tan importante es el amor para Dios que el mismo Pablo más adelante dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo dice: hay fe, hay esperanza, pero el mayor de todos es el amor. Pero voy más allá. Para Dios es tan importante el amor que por amor, escucha lo que digo, Dios eligió en Cristo, no se eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice en la NTV: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Otra vez, por amor el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy yo por otra. Por amor Cristo se entregó a la muerte. En Gálatas 2:20 dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy por más. Por amor Dios nos perdonó de pecado. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por amor Él va a regresar por su iglesia. O sea, para Dios el amor es fundamental, iglesia. Es decir, es la raíz del avivamiento. La maravilla, los prodigios, los milagros son el resultado
de algo que ya comenzó internamente primero. Del amor de Dios fluyendo en nuestro ser. Así que podemos darnos cuenta que para Dios es primordial el amor. Y esto de verdad, te repito, me del avivamiento. Así que es momento de cambiar la historia, nuestra historia, y volver a centrarnos en lo que realmente importa para Dios en nuestro ser, en nuestra vida. Dios quiere que el amor tome sentido en nuestra relación con Él y en otros aspectos que ahorita vamos a ver. El amor, según el mismo Pablo, este amor que Dios dice que debe de ser desempeñado por nosotros, dice Pablo, es un amor que debe ser paciente, es un amor que debe ser bondadoso, sin celo, ni fanfarroneo, ni orgulloso, ni ofensivo, un amor sin egoísmo, sin irritación, sin rencores, un amor que no se alegra de la injusticia, sino que en la justicia, un amor resiliente, es decir, que se mantiene, permanece firme, un amor con fe, con esperanza y firme en toda circunstancia. Ese es el amor que debe de formar parte de nuestras penas, y lo que verdaderamente queremos ver es un avivamiento con resultados reales. Pero, ¿hacia qué o quiénes deben de estar dirigido ese amor? ¿Cómo desempeñamos ese amor? ¿A quién dirigimos ese amor? Y eso me lleva al segundo versículo que leímos en el Evangelio. Lo tenemos que ubicar otra vez en Mateo 22:37, donde dice: ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. Amar al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo el corazón, alma y mente. Aquí es el primer punto. El amor en primera instancia, iglesia, debe de estar dirigido exclusivamente a Dios. Este es a nuestro Padre. Este es nuestro el Hijo Jesucristo. Este es el Espíritu Santo. Debe de estar dirigido un amor real, puro, sincero, apasionado, entregado a Él, pero de verdad. Ahora uno podría bien decir: claro, Darío, pero ¿de qué me estás hablando? Por supuesto, si estoy viniendo a la iglesia es porque quiero amar a Dios. Pero aquí está el meollo del asunto. Escúchame lo que ahora voy a desarrollar. El problema, y esto lo he hablado en otras ocasiones, el problema es que en la actualidad se ha ido mezclando un evangelio hedonista centrado en el hombre versus el evangelio real de Cristo. Es decir, el primer este supuesto evangelio busca que Dios le dé lo que Él quiere. Pero el evangelio de Cristo real busca que nos sometamos a la voluntad de Dios y que tengamos una relación primordial con Él. El primero hedonista es un evangelio que busca glorificarse a sí mismo, pero el evangelio de Cristo busca darle toda la gloria a Dios. El evangelio hedonista busca placer y glorificación para sí mismo. Dije hace un momento, es decir, se ama a sí mismo, pero el evangelio de Cristo real entiende que debe de amar a Dios incondicionalmente. Pero ha habido una mezcla de esto, y querida iglesia, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios demanda que le amemos enteramente a Él. Dios nos dice: quiero que me ame poquito nada más, cuando te sientas bien, cuando estés bien, cuando pienses bien. Dios dice: el amor es en total, el amor es entero. Y déjame desarrollar más la idea, qué tan comprometidos debemos estar en cuanto a nuestro amor a Dios. En primer lugar, tenemos que amarlo por encima de toda persona. De toda persona, ya sea familia, ya sean amigos, ya sea quien sea. Dice Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra aquí para aborrecer no quiere decir que vas a despreciar a tus familiares, los vas a rechazar. Concretamente está hablando y está diciendo que uno no puede negar a Cristo aunque toda la familia se te ponga en contra. Tú debes de seguir amando a la familia. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus padres, ama a todo el mundo sin igual. Pero tú no tienes y no tienes derecho ni puedes rechazar a Cristo ni decir: decido negar a Cristo porque mis familiares me están atacando. Eso no va a suceder. Según Dios, cualquier persona que no rechace en este sentido, escúchame, en este sentido, que no rechace a su familia diciendo: prefiero seguir a Cristo antes que rechazarlo, no puede ser su discípulo.
Necesitamos amar a Cristo por encima de toda persona. Oye, yo me recuerdo hablando con una pastora que ya falleció hace algunos años, que me contaba que ella, cuando se convirtió al evangelio, sus padres la azotaban cuando sabía que iba a la iglesia. Jovencita ella. Pero de verdad que la azotaban, la agarraban azotes con un cito, el papá la agarraba a golpes, porque no quería que fuera a la iglesia. Pero ella no le importaba. Ella seguía amando a su padre, claro que sí, lo amaba profundamente a su padre, pero no estaba dispuesta a alejarse de Cristo, independientemente de que su padre la azotara. Ella seguía amando a su padre, ella seguía respetando a su padre, ella seguía honrando a su padre, pero Cristo iba por encima de todo. Y voy un poco más allá. Hay quienes incluso a lo largo de toda la historia se han atrevido a negar su fe con tal de salvaguardar a sus familiares. Esto, mira, esto va en contra totalmente de ese evangelio hedonista que muchas veces se predica en la actualidad, que nos enseña que el cristiano debe de estar al 100% siempre, siempre bien bendecido, siempre bien estable, siempre buena salud. El problema con eso es que cuando no tienen eso entre manos, muchos se dispersan, se van de la fe. Pero la iglesia primitiva pasó por tanta persecución que muchos cristianos del primero, el segundo y el tercer siglo veían a sus hijos comidos por leones, veían a sus hijos crucificados, veían a sus hijos hirviendo en aceite, nada más por haber creído en Jesucristo. Y me atrevo a decir que seguramente hubo muchos que decidieron negar a Cristo antes de ver sufrir a su familia. Pero lo que te estoy diciendo incomoda. Claro que incomoda. Claro que incomoda y muchísimo. Pero la realidad es que Cristo está diciendo esto. No me niegues. No te atrevas a negarme. Pero mi familia, Señor, no me niegues. Tu familia puede sufrir aquí en la tierra, pero aquel que ha creído en mí tiene una recompensa en el cielo y yo le voy a dar gracia y ya no va a haber más llanto ni más tristeza. Así que no podemos amar a cualquier persona terrenal por encima de Dios, porque si negamos a Cristo aquí en la tierra, Él lo negará frente al Padre en el cielo. Oye, yo venía aquí para que me dijera que iba a ser muy bendecido, no que me dijera que tenía que amarlo por encima de todo. Dios te puede bendecir, pero a Cristo no se le sigue solo cuando tenemos o cuando estamos bien. A Cristo se le sigue en todo momento. 2, debemos amarlo por encima de todo propósito. Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿A qué me refiero con todo propósito? Me refiero a que no podemos amar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos más que a Dios. No podemos amarnos más que a Dios, iglesia. Si tú tienes un objetivo o una meta, escúchame, Dios te puede ayudar, sí, a que esos sueños se cumplan, por supuesto que sí. A que esa meta se cumpla, por supuesto que sí. A que tus objetivos en la vida se cumplan, por supuesto que Dios te puede ayudar. Pero no se trata de amar más tus objetivos o tus metas más que a Dios, al grado de decir, Señor, si no cumples con mis objetivos, si no me llevas a cumplir mis sueños, entonces ya no te sigo, ya no te sigo. Aleluya. Hay gente que no entiende de verdad. Y en lugar de someterse a la voluntad de Dios para que Dios cumpla sus anhelos con nosotros, hay quienes intentan buscar a Dios para que Dios sirva como medio para que ellos cumplan sus sueños. Dios es más una herramienta para ellos que el Dios soberano, creador de todo. Nosotros no podemos amar más nuestros objetivos, nuestros propósitos, más que a Dios, pero tampoco podemos amar más nuestras posesiones que a Dios. Dice Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto lo dice Cristo mismo. Si no renunciamos a lo que poseemos, no podemos ser discípulos de Cristo. ¿Qué es esto? Quiere decir que tengo que tomar todos mis bienes materiales y tirarlos por la ventana. Ya, Señor, me deshice de ellos. No se trata de eso. Dios te quiere bendecir y te puede bendecir materialmente. Pero la idea de Cristo al decir esto es que no podemos aferrarnos a lo material,
Si se nos es quitado lo material, nuestra reacción a eso debe ser: Señor, no importa, no pasa nada, porque mi tesoro está en ti. Yo no te voy a rechazar, yo te voy a seguir de todo modo, aunque me mantenga en pobreza, aunque me mantenga en necesidad. Yo te sigo a ti, porque tú eres mi galardón, tú eres mi tesoro, tú eres mi riqueza. Esto debe de ser así, iglesia. No podemos amar las riquezas. ¿Dios te puede dar riqueza? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, si en algún momento, no vivimos en un país comunista, pero que en algún momento, imagínate que vivas en Corea del Norte, en Cuba, donde se te dice: oye, en Corea del Norte, por ejemplo, oye, aquí el único personaje que puede ser adorado incluso como Dios es el líder nacional. Y si no rechazas a ese Cristo en el cual no crees, te vamos a quitar tus terrenos, tus tierras, y te mandamos a un campo de concentración y reeducación. ¿Qué es lo que harías? Dirías: prefiero negar a Cristo y mantener mis terrenos, mis casas, mis autos, mi bienestar económico, antes que perderlo por amor a Cristo. ¿Qué es lo que harías? Porque tal vez eso no lo vivimos aquí, en esta parte del mundo, pero ¿y si sucediera? Y si de repente entrara una persona, algún delincuente, que te dice: te voy a quitar todo lo que tienes, a menos que niegues a Cristo. Si niegas tu fe, si niegas a Cristo, te lo dejo todo tal y como está. No te toco tu casa, ni tus carros, ni tus bienes. Pero si no lo niegas, te lo quitamos todo. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Qué es lo que haríamos? La cuestión es que no podemos amar más otras posesiones que a Dios. Y obviamente tampoco podemos amarnos a nosotros mismos más que a Dios. Dice el mismo Lucas 9:23: alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. También dice en Mateo 14:26 que debemos aborrecer nuestra propia vida para ser sus discípulos. Es decir, no que te odies a ti mismo, no que estés lacerando por la vida: me odio, me estoy asco de mí. No. Lo que está diciendo Jesucristo es que debemos estar dispuestos de ir a la muerte si fuera necesario por amor a Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. A ese nivel de amor es el compromiso que Dios está demandando. Amarlo a Él por encima de nuestras posesiones, por encima de las personas, por encima de nuestros sueños y por encima de nuestra propia vida. Ese es el nivel de compromiso que Dios quiere. No, pero yo no más quiero bendiciones de parte de Dios. Yo no más quería que Dios me sanara. Yo no más quería que Dios me bendijera. Yo no más quería que Dios extendiera su mano e hiciera milagros en mi vida. Esos son resultados de amar de verdad a Dios. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a amarlo como debe de ser. Elías decía en Primera de Reyes 18:21 al pueblo de Israel, le decía: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Porque Israel parecía que tenía su corazón en dos lados. Ya no sabía si seguir a Baal o seguir a Jehová. Y por eso aparece Elías y le dice: a ver, pero ¿qué está pasando acá? No puedes ir detrás de dos señores. No puedes estar entregado al mundo y entregado a Dios. No puedes venir a utilizar a Dios solamente en lo que te conviene. Si de verdad amas a Dios, guarda su palabra, vive por su palabra, vive por Él. Por eso el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía: yo de vida me dedico a predicar a Cristo, me dedico a dar testimonio de Cristo. Pablo predicaba en cualquier lugar, mi hermano. Pablo predicaba en la plaza, él haciendo tiendas como una especie de macro pulga que había en aquel tiempo. Él ahí haciendo tiendas predicaba el evangelio, o predicaba en la sinagoga, o predicaba en las calles. Ese hombre predicaba donde podía. Incluso decía, cuando él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba diciendo: bueno, pero si mi tiempo se me acaba, pues gloria a Dios, estoy dispuesto a morir, pero yo voy a seguir predicando el evangelio de Cristo. Porque era perseguido por predicar a Cristo. ¿Sabes que hoy en día en África se persigue a muchos cristianos? Seguramente has topado con alguna noticia en redes sociales, donde una cantidad, ya no ridícula, porque esto ha pasado siempre desde el primer siglo, pero son miles de cristianos los que están siendo asesinados en África por grupos radicales islamistas que no están dispuestos
a dejar que los cristianos adoren a Dios libremente. Y van y los persiguen, queman las iglesias, los queman a los cristianos adentro, violan a sus mujeres y a sus niños, los matan, les vuelan la cabeza. Eso sucede hoy. Sucede hoy. El grupo terrorista Hamas, si no me equivoco, que se llama, en la actualidad, tienen una página web donde ellos publican lo que hacen. Y ellos se regodeaban diciendo que le dieron una oportunidad a niños y a mujeres de decidir entre seguir a Alá, su Dios, o seguir siendo cristianos. Y ellos decían, les dimos a elegir entre la espada y Baal, y eligieron la espada. Y ellos se alegraban porque habían matado a infieles, siendo niños y mujeres. Pero no negaron a Cristo. No negaron a Cristo. Pero tú te atreves a decir que amas a Dios y te va el fin de semana mal y ya no quieres venir a la iglesia. A veces nos llenamos tanto la boca diciendo, Cristo, yo te amo, cantando este precioso canto, pero cada fin de semana quieres salir corriendo tras del mundo, te deprimes y caes en depresión y quieres retroceder inmediatamente por las luchas o las dificultades de la vida. Tú no amas a Dios. Tú amas lo que Él te puede dar. Tú amas la sanidad que Él te ofrece y que te lo ofrece definitivamente. Él trae sanidad, Él trae libertad, Él trae bendición, claro que sí, iglesia. Pero ¿le amas a Él o amas lo que Él te ofrece? Gracias a Dios. ¿Ves cómo no está novio esto de amar a Dios? Dije al principio, alguien podría decir, oh, obviamente yo amo a Dios. Pero ¿qué tan comprometido estás con ese amor a Dios? A Dios se le ama por encima de todo. Y ahora déjame decirte un dato interesante. Dice 1 de Juan 5, 3 al 4, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Este es el dato. La contraparte del pecado no es la santidad, sino que es el amor a Dios. Es decir, déjame explicarme más. Uno en este mundo está peleando y luchando, ya sea contra el enemigo, contra el mundo y contra su propia carne. Y uno quiere mantenerse en santidad y trata y se esfuerza por mantenerse limpio y santo a Dios. Y muchos se han topado con pared tratando de hacer todo su esfuerzo por tratar de mantenerse santos y puros. Pero si entendiéramos que la manera en cual contraatacamos el pecado no es esforzándonos por ser santos, sino amando a Dios a profundidad. Y eso va a producir santidad. El amar a Dios genuinamente te empieza a limpiar. Es el amor de Dios el que te purifica. Es el amor a Dios que limpia multitud de pecados. Por eso es importante el amor. Y este amor dirigido a Dios. En segunda instancia, en primera instancia, el amor debe estar dirigido a Dios. Y en segunda instancia, mi hermano, el amor debe estar dirigido a los incrédulos. El pasaje sigue diciendo, amarás al Señor tu Dios, y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el prójimo, yo lo divido en dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. O sea, incrédulos y creyentes. Ese es el prójimo. Están los que creen y están los que no creen. Así de sencillo. A eso se refiere el prójimo. Ahora, yo me dirijo concretamente primero a los incrédulos. Los incrédulos obviamente son toda aquella persona que no ha creído ni en Cristo ni en su mensaje. Y toda persona que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, Pablo y Santiago y la Biblia en general, identifican a los incrédulos como extraños y enemigos de Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Pablo dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Pablo le habla a los colosenses y les dice, ustedes antes de haber creído en el Evangelio eran extraños y eran malvados, eran malos, enemigos de Dios. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, otra vez, toda persona sin Cristo terminará peleando contra Cristo, terminará rechazando a Dios, porque es enemigo de Dios. Ahora escucha esto. Los enemigos de Dios
inevitablemente terminarán peleando contra Cristo y su iglesia. Otra vez, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, inevitablemente terminarán peleando contra Cristo y su iglesia. ¿Es una batalla perdida? Sí, es una batalla perdida. Sin embargo, eso no quita el hecho de que estas personas incrédulas muchas veces han hecho daño a muchos creyentes. Yo no sé si te ha pasado, pero tal vez has sido calumniado, menospreciado, perseguido, vituperado por alguna persona incrédula, impía, que no tiene temor de Dios. Yo platicaba con un primo mío, un familiar, quien me decía, que trabaja en gobierno, y me decía, hombre, yo me tengo que andar cuidando de todos mis compañeros, porque todo el mundo anda buscando la manera de, decimos aquí, de poner el dedo para que me despidan o me metan algo mal. Porque no tienen temor de Dios. Y muchas personas dentro del pueblo cristiano han sido lastimadas por aquellos que se constituyen extraños y enemigos de Dios. Pero la Biblia nos enseña cómo debemos de tratar a esas personas. Es decir, cómo debemos de tratar a los incrédulos, cómo debemos tratar a aquellos que aún no han creído en el Evangelio. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Mi hermano, el mensaje es claro. Nuestro amor debe de estar dirigido a nuestro prójimo, los incrédulos, sí, los que en muchas ocasiones y probablemente se han burlado de ti, te han perseguido, han mentido acerca de ti, han dicho muchas calumnias contra ti. Dice la palabra de Dios, a ellos hay que amarlos, hay que bendecirlos y hay que orar por ellos. Ay, qué difícil es amar al vecino que siempre me hace problemas, que no tienen temor de Dios, que no tienen cuidado de Dios. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que amarlo, porque hacia Él debe de estar dirigido nuestro amor. Y hay por lo menos 4 maneras de amar al incrédulo. Escúchame. Número 1, orando por su salvación. Tú tienes que empezar a orar por la salvación de los perdidos. Fíjate, el día de ayer tenemos la semana de campaña con mis suegros allá en Progreso. Y lo que fue el viernes de la noche y sábado de la noche nos dedicamos a orar en vigilia. Y yo le dije a la congregación, a los jóvenes principalmente que estaban conmigo, le dije, esta vigilia no oramos por nosotros, oramos por las almas perdidas. Vamos a orar, dirigir nuestra oración para que Dios salve a las almas. No vamos a orar, Dios usa el milagro, no, Señor, haz el milagro en ellos. Y mira qué bonito se puso la oración, perdón. La presencia de Dios se manifestó precioso. Porque empezamos a pedir por las almas perdidas, por la sanidad de esas almas, por la liberación de esas almas. 1, orando por ellos. 2, diciéndoles la verdad de su condición y su destino. Tenemos que hablarles con la verdad, mi hermano. Tenemos que decirle tu condición es pecado. Tu condición es muerte. Y tu destino es el infierno. Eso es amar al incrédulo. Decirle su condición, que tal vez te va a rechazar, que tal vez se va a burlar de ti, o que tal vez te va a maldecir. Probablemente lo va a hacer, mi hermano. Pero tu responsabilidad es decirle. Porque seguramente a un familiar tuyo tú le dirías, si ve que va caminando a un abismo y tiene una venda sobre los ojos, tú lo vas a tratar de detener. Porque lo amas, es tu familiar. Pero ¿y qué si fuera alguien que ni siquiera conoce, ni siquiera está topado con él? O incluso alguien que hizo algo contra ti. ¿Lo detendrías aunque fuera con una venda en los ojos? Directo al abismo. Probablemente esa persona te dirá, suéltame, quítame la mano, yo sé dónde voy. Pero no se da cuenta que va a la muerte directamente. Nuestra responsabilidad es decirle, estás en pecado, estás ciego, no puedes verlo y tu destino es el infierno. Eso es amar al prójimo, al incrédulo. 3, en consecuencia, hablándole del camino, la verdad y la vida que es Cristo. Obviamente, si les decimos de su condición y su destino, ahora les hablamos de que solamente en Cristo encuentran vida, que solamente en Cristo está el camino y que solamente en Cristo está la verdad. Tenemos que hablar a la gente y decir de quién es la salvación para sus vidas. Tenemos que empezar a despertar ese amor de nuevo por predicar a Cristo a las almas perdidas. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que saliste por lo menos a entregar un volante para que alguien recibiera un mensaje?
No nos damos cuenta de la cantidad de personas que probablemente están desesperadas pidiendo por un mensaje de esperanza para ellos. Porque en sus corazones hay un pesar de falta de paz, hay un pesar de angustia, de agonía, de desesperación. Y esto no tiene que ver con lo material. Hay personas que podrán estar bien materialmente, pero internamente están destrozadas y están esperando que alguien le diga. Pero tú como cristiano dices, bueno, él está bien, no creo que necesite de Cristo. Todo el mundo necesita de Cristo. Aunque fuera el presidente de una nación o rey de una nación, necesita urgentemente de Cristo. Y nuestra responsabilidad es hablarles de Cristo. 5. Ayudando en su necesidad. Así nos vivifica el Espíritu Santo. Otra vez, amar al prójimo, al incrédulo, es también extenderle la mano y ayudarlo en su necesidad, cuando el Espíritu Santo te dirige a hacerlo. Porque no se trata simplemente de estar soltando, hasta para dar hay que saber a quién, cómo y cuándo. Y si el Espíritu te pone en tu corazón, ayuda a esa persona, ve si hazlo. Porque a través de eso el Señor puede salvar. Y en todo esto, mi hermano, es importante por una sencilla razón. Amar al prójimo, amar al incrédulo. Es importante por una sencilla razón. Esta generación, en su mayoría, fuera de las generaciones que han pasado por detrás, esta generación ejemplifica más a la perfección lo que dice Isaías 5:20, que dice de la siguiente manera. Escucha lo que dice. Dice, a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es Isaías. Esta generación es la que más ejemplifica este pasaje, que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, que ponen lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, y dicen esto es bueno y esto es malo. Ahí van completamente en contra de la palabra de Dios. Ellos reformulan su propio moralismo. El problema es que el moralismo del mundo sí es subjetivo. Depende de cómo ellos vayan desarrollando su moralismo, en qué generación nazcan, en qué tiempo nazcan. Y van a decir esto es bueno y esto es malo. Pero la Biblia es estable. Esta generación de verdad ha perseguido a la iglesia física, moral y espiritualmente. Está presionando fuerte. Y muchos cristianos en la actualidad prefieren no predicarles el evangelio porque el mundo se está volviendo muy agresivo contra la iglesia actualmente. Muy agresivo. Y muchos cristianos dicen, no, pues mejor que se vayan para el infierno. Yo ya me salvé. Yo ya estoy en lo mío. Aparte son bien malos, andan haciendo maldades. Uno ve un delincuente ahí por la calle que tal vez anda asesinando, que tal vez anda secuestrando, y en lo último que piensa es predicarle a Cristo para que se salve. Lo que uno tiene en el corazón muchas veces es que se vaya al infierno porque ha hecho maldades en esta tierra. Pero nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio de Cristo, por malos que sean, mi hermano. Nosotros tenemos que predicarles a Cristo, si aceptan a Dios o no, y es asunto de ellos, pero tú tienes que amarles y predicarles el evangelio de Cristo. Qué terrible es ver a una iglesia indiferente. Escúchame, indiferente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de la delincuencia en este país? Porque uno mira la delincuencia, las noticias, y uno dice, esta gente no tiene escrúpulos, son sanguinarios de verdad. Lo que merecen es el infierno. Y sí, lo merecen el infierno. De hecho, tú también mereces el infierno. Todos merecen el infierno. Porque el estándar, no hay nadie que llegue al estándar. Escúchame, para entrar al reino de los cielos se necesita perfección. Necesitaría ser perfecto para entrar al cielo. Pero obviamente no hay perfecto ni uno solo, hermano. Solamente hubo uno, que es Jesucristo. Él es el único perfecto, y todo aquel que cree en Él, a través de Él, quiere entrar al trono de la gracia de Cristo. Por eso la gracia es derramada hacia todo, a toda carne, a toda persona, a toda lengua, a toda nación, para que todo el que se arrepiente y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona tiene oportunidad de arrepentirse y encontrar salvación. Que si habrá consecuencias por su pecado, eso es otro asunto. Claro que pueden tener consecuencias por su pecado si así Dios no quiere. Eso es otro asunto. Pero de que tiene oportunidad delante de Dios para ser salvo, claro que sí. Y nosotros tenemos la responsabilidad de amarlo predicándole a Cristo.
dice Romanos 10:14 en la NTV. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Dice Pablo. Es decir, lo que Pablo está diciendo, ¿cómo ellos van a creer en un Cristo que nunca se les ha predicado? ¿Y cómo se les va a predicar si los que deberían estar predicando no están predicándoles? Eso es lo que está diciendo Pablo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pablo está diciendo, la única manera en la que ellos crean es que escuchen que hay un Salvador, que hay un Mesías, que hay redención para su pecado, que hay perdón para sus pecados. Necesitamos empezar a orar por el alma perdida, mi hermano, y hablarle de Cristo. La responsabilidad es tuya y es mía. Veamos. Y en tercer lugar, en tercera instancia, nuestro amor debe de estar dirigido a nuestros hermanos en la fe. Es el segundo tipo de persona, de prójimo, dije yo. Prójimo no divide dos personas, incrédulos y creyentes. Los creyentes son de los que ahora hablaré. La palabra nos enseña que tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe, iglesia. Uno podría pensar, escúchame lo que voy a decir ahora, uno podría pensar que el cuerpo de Cristo debería ser el cuerpo más unido, más amoroso, no sé qué otro adjetivo utilizar, sin pleitos. Pero la cuestión es que la realidad es que lo que estamos viendo en la actualidad desde mucha iglesia está más dominada por la envidia, los rencores, los pleitos. Esto no debería de ser así, pero así es. En lugar de estar amando a nuestros hermanos en la fe, a la iglesia de la cual tú eres parte, hay muchos que todo el tiempo están criticando a su hermano, están señalando a su hermano, y si lo miran caer, todavía lo pisan más. Sí, seguramente estaba algo que cayó en pecado. Hay que pisarlo más. ¿Y por qué él está bendecido? Y yo, no, Señor. Y cuando le va mal, se alegra. Qué bueno, porque como yo no estoy bendecido, qué bueno que tampoco le va bien a él. Mi hermano, eso no debería de ser ahí. No debería de ser así. Ningún verdadero avivamiento va a ser producido en medio de una iglesia que no sabe amar. Si no sabemos amar a Dios, si no sabemos amar a las almas, si no sabemos amar a nuestros hermanos en la fe, ¿cómo quieres que Dios traiga un avivamiento de milagro, de lengua, de maravillas, de proeza? Queremos que Dios levante su gloria, o mejor dicho, que haga descender su gloria sobre este lugar. Queremos ver que las piernas crezcan, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los muertos se levanten. Queremos ver avivamiento, queremos sentir un gozo que fluya de adentro hacia afuera como ríos de agua viva. Pero si no sabes amar ni a tu propio hermano en la fe, ¿cómo quieres un avivamiento? ¿Cómo quieres un avivamiento? Cristo nos puso el ejemplo, mi hermano. Cristo amó tanto al Padre que vino y cumplió la voluntad del Padre, le entregarse. Cristo amó tanto a los pecadores que aún sabiendo que éramos pecadores, se entregó por ti, por mí en la cruz del Calvario. Nos amó. Y Cristo nos amó tanto que hasta el día de hoy, y nos sigue amando, dice la Escritura que Él está como intercedor a la diestra del Padre por nosotros. Porque nos sigue amando, mi hermano. Nos sigue amando, gracias. Y nosotros tenemos que imitar ese amor, mi hermano. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. Fíjate lo que dice este pasaje. Esta es la manera en que todos van a saber, es decir, el mundo entero va a saber que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Si nos amamos los unos a los otros, si nos apoyamos los unos a los otros, si demostramos amor por nuestro hermano en la fe, si le perdonamos, si le amamos, si le ayudamos, mi hermano, el mundo se va a dar cuenta que Dios está en nosotros. Y por lo menos déjame darte algunas pautas para saber desarrollar ese amor a nuestro hermano. Número 1, orando por las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestros hermanos. Pero aquí está la clave. Como si pidieras por ti mismo. Porque fácil es orar por nuestras propias necesidades y nos desgarramos pidiendo a Dios.
Y decimos, Señor, súpleme, de verdad estoy en necesidad, no tengo nada en el refri, Señor, no hay que comer, la deuda viene, Señor, mi hijo está en enfermedad. Y algunos hasta se meten en ayuno y oración y claman de verdad. Y qué bueno, hay que hacerlo, claro que sí. Pero acuérdate también de tu hermano en la fe, que tal vez está en la misma situación que tú, o tal vez está peor que tú. Acuérdate de orar por él, clama de la misma manera, así como clamaría por ti, clama por él y dile, Señor, bendícelo, ayuda a su familia, está en necesidad, está en dolor, está en enfermedad, levántale con fuerza. ¿Y sabes algo? Te voy a dar un secreto precioso. Cuando tú aprendes a orar más por las necesidades de otros, Dios empieza a bendecirte más a ti, porque tú te estás entregando por amor a otro, y Dios dice, pues por amor a él, ahora yo lo voy a bendecir más a él. Precioso cuando sabemos orar por las necesidades de nuestros hermanos. Número 2, ayudando en sus necesidades conforme dispongamos en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a dar conforme hayamos dispuesto en nuestro corazón. No se trata de dar mucho ni poco, se trata de tener disposición de dar. Claro que la Biblia también enseña que conforme ayudemos, conforme sembremos, es también el nivel de bendición que Dios da para atrás. Pero Dios se agrada de un corazón que sabe dar. No se trata de dar mucho ni de poco, sino ser genuino en el corazón y dar con sinceridad, con alegría. ¿Saben cuántos hermanos en la fe muchas veces están pasando por unas crisis tremendas y nosotros ni nos acordamos de ellos? Pero es que, predicador, pues si yo soy el que está en necesidad, que necesita ayuda soy yo. Yo quiero que me den a mí. Yo necesito que me den a mí. Mi hermano, si tú y yo entendiéramos que cuando tú metes tu mano al bolsillo, aún en medio de tu necesidad, para ayudar a alguien más, Dios termina bendiciéndote el doble a ti. Mira, todos de verdad estarían bien bendecidos. Y esto yo te lo puedo decir en primera persona, porque yo he experimentado, en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad, que a veces digo, caray, nomás traigo esto. Y si doy esto, me quedo sin la mitad de los recursos. Y de todos modos he metido la mano al bolsillo y dije, brother, aquí está. Ten. Que Dios te bendiga. Y es de bendición para esa persona, pero después Dios termina bendiciéndome a mí el doble, el triple o el cuádruple de lo que yo le di a esa persona. Porque Dios mira eso con sinceridad. Dios mira amor en eso. Así que aprendamos a ayudar a nuestros hermanos en la fe según dispongamos en nuestro corazón. Siguiente. Tenemos que aprender a animar y a motivar a los que están desanimados. De esta manera demostramos amor a nuestros hermanos en la fe. Tal vez alguien podrá pensar y decir, ¿ese es el trabajo de los pastores? ¿Es el trabajo de los líderes? No, mi hermano, es el trabajo de todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo debe de estar metiéndose el hombro uno detrás de otro. Los pastores no son omniscientes, solamente Dios, mi hermano. No pueden saberlo todo, no pueden verlo todo. Pero si tú estás cerca de tu hermano que está desmotivado, que está desanimado, mi hermano, no digas, ay, bueno, pues a ver quién le ayuda. No, no, no. Métele el hombro tú, levántalo, anímalo, fortalécelo. Por lo menos, tal vez tú dirás, es que yo no soy de muchas palabras, no sé qué decirle. Pues por lo menos dile que vas a orar por él. Y ora por él claramente. Por lo menos intenta motivarlo, haz algo, anímalo, una palmada en la espalda, hazle saber que estás con él en su dificultad. De esta manera también demostramos el amor de Dios. Tiene que estar dirigida a nuestros hermanos en la fe. Y escucha esto último. La manera de amar a nuestros hermanos es siendo reconciliadores del cuerpo de Cristo. Es decir, perdonando y ayudando en la restauración sin solapar el pecado. Para saber amar a nuestros hermanos en la fe, tenemos que aprender a ser reconciliadores dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, a perdonar. Si algún hermano te ha ofendido, la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar. Sí, pero oye, y este que decía que era el más cristiano y mira lo que me hizo, sí, yo lo sé. Y sigue siendo cristiano, le aceptó a Cristo. Tal vez metió el pie de fondo y te dañó terrible. Pero tu responsabilidad es ser reconciliador, perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros por su sacrificio, tu deber es perdonar también. Y ayudar a la reconciliación entre otros. No vayas y te metas en chisme diciendo, no, sí dijo eso, sí cierto. No debes de perdonarlo. No, pues que es que, ¿qué más da? No, nuestro trabajo es ir y buscar una solución al problema. Hey, hay que perdonar, hay que darle solución, hay que dar restauración.
De esta manera demostramos amor en nuestros hermanos. Concluyo, mi hermano. El avivamiento de raíz, como dije, es saber amar correctamente a Dios, a los incrédulos y a nuestros hermanos en la fe. Es primordial que empecemos a amar tal cual Cristo nos amó a nosotros. Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es que Juan ni siquiera podía medir el amor de Dios, porque no hay manera de medir o de pesar el amor de Dios. Por eso Juan dijo, de tal manera, como diciendo, es que no logro medir el inmenso amor que Dios tuvo por nosotros. No hay manera de pesar el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, que entregó a su propio Hijo, su único Hijo, unigénito, santo, perfecto, sin mancha, no había pecado nada, no había maldad en él, pero aún así el Padre decidió entregarlo por amor a un montón de pecadores, que muchos de ellos lo han rechazado, lo han escupido y lo han menospreciado. Ahora alguien podrá decir, yo no crucifiqué a Cristo, yo no estuve hace 2000 años ahí para crucificarlo en la cruz del Calvario. No nos engañemos, mi hermano, todos crucificamos a Cristo en la cruz del Calvario, todos le crucificamos ahí en la cruz, porque Él pagó por tus pecados, y cada vez que cometías pecado y que rechazabas el Evangelio, estaba crucificando a Cristo en la cruz. Pero aún así Él llamó por encima de todo, con tal de darte salvación y esperanza para tu vida. Él te amó tanto, mi hermano. Ni siquiera tenemos capacidad mental para medir, imaginar la inmensidad del amor de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 13:7 que el amor, el verdadero amor que viene a través de Cristo, dice, ese amor nunca, pero nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando el amor de Dios nos inunda y forma parte de nosotros para expresarlo a los demás, entonces ese amor echa fuera todo el temor. Todo el temor. Y se va el temor. Y cuando se va el temor, podemos obedecer a Dios. Y cuando podemos obedecer a Dios en todo, entonces el Señor dice, aquí hay obediencia, aquí va a haber avivamiento real. Y entonces empiezan a suceder esos milagros. Esos milagros que has estado pidiendo por tu familia, ese milagro que has estado pidiendo por tu conocido, no sé, por tu madre, por tu padre, por tu esposa, esa bendición que estás esperando recibir, es cuando sabemos amar a Dios, cuando sabemos amar al incrédulo, cuando sabemos amar a nuestros hermanos en la fe. Es ahí cuando Dios dice, ahora sí, tómalo todo, hijo mío, derrama esa gloria, derrama esa bendición, derrama esa presencia, derrama este milagro. Es ahí, mi hermano, cuando de verdad el Señor traiga avivamiento o los resultados del avivamiento. Ama sin medida. Ama sin medida a Dios. Ama sin medida al incrédulo. Ama sin medida a tus hermanos en la fe. Esos son los tipos de creyentes que de verdad han sido transformados desde el interior, que no se conforman con lo superficial, con las apariencias, con parecer cristiano o parecer cristianas o muy santo. No, que dicen desde el interior, esto tiene que ser real. No se trata de ser hipócrita, no se trata de aparentar algo, sino que tiene que ser real. Mi hermano, es necesario que digamos como David le dijo en el Salmo 51, si no me equivoco, que le dijo, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Necesitamos pedir un corazón lleno de amor. Dile a Dios, enséñame a amarte hasta el final. Dile a Dios, enséñame a amar a los incrédulos, enséñame a amar a mis hermanos, para que el avivamiento de verdad suceda y la gloria descienda. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Es tan sencillo como saber amar. Pero obviamente no es tan sencillo, ¿verdad? Yo sé que es complicado. Pero yo te acabo de leer un pasaje donde nos dice que cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, la fe no se vuelve una carga. Al contrario, es muy liviana. La práctica de la fe no se vuelve una carga, es sumamente liviana. Porque entonces todas las cargas están puestas en Cristo.
Cuando no sabemos amar correctamente, tomamos todas esas cargas y nos las aventamos nosotros. Entonces se vuelve dificilísima la fe, complicadísima. Dolor de cabeza, verdadero dolor de cabeza. Por eso es que los incrédulos muchas veces nos miran y dicen, estos están locos. ¿Están locos? Porque para ellos es pesadísimo seguir a Cristo, muy difícil. Oye, alejarse del pecado, alejarse del mundo, mantener una línea marcada entre lo que practica el mundo y lo que practica un cristiano es una locura. Nadie quiere eso. Hombre, ni siquiera los judíos podían guardar la ley, era muy difícil. Pero por eso viene Cristo y se presenta en escena. Y cuando Él derrama su amor en nosotros, cuando creímos en Él, entonces todo se vuelve mucho más fácil y fluido. Entonces es más fácil amar a Dios hasta la muerte. Es más fácil amar a los incrédulos aunque nos persigan. Es más fácil amar a nuestros hermanos aunque nos traicionen. Todo se vuelve mucho más fácil. Pero necesitamos empezar a decirle, Señor, ayúdame a amar. Quiero un avivamiento de raíz, Señor. Quiero que mi corazón cambie tan radicalmente que me enseñes a amar como solo tú puedes hacerlo. ¿Te parece si le pedimos a Dios eso? Ponte de pie, por favor, en esta preciosa tarde.